Continuamos aquí en Bien por Casa conversando acerca de las funciones de las mamas, ¿verdad? Así es, Gastón. Nos quedamos un dato que me pareció importante y que creo que deberíamos resaltar. La incidencia de la enfermedad también está basada en el sobrepeso que puede tener la persona. Sí. Y justamente las personas asiáticas que tienen otro tipo de contextura, más delgada, más pequeña, tienen menos esta tendencia. Incidencia de cáncer de mama que a diferencia de las europeas o las americanas, ¿no? Ya. Pero acá en Perú estamos engordando. Y una cosa importante, como la pregunta que hace Patricia, es si es que el no tener hijos es un factor de riesgo. Ya. Claro, el no tener hijos es un factor de riesgo porque la gestación protege a la mujer. ¿Y cómo la protege? Cuando la mujer está gestando, ya hay todo un cambio biológico y hay menos cantidad de hormonas que alteran el funcionamiento de la mama. O sea, es otra historia. Se ha demostrado que la gestación protege a las mujeres con cáncer de mama, pero la protección no es tan alta, porque hay mujeres que tienen hijos y tienen cáncer de mama. Sí. Pero si tú separas el grupo de mujeres con hijos y el grupo de mujeres sin hijos, más cáncer de mama hay en las pacientes que no tienen hijos. Creo que es más agresivo incluso, ¿no? Sí, generalmente se presenta en pacientes más jóvenes, pero hay más incidencia de cáncer en pacientes que no tienen hijos. Tenemos una pregunta de Miguel que nos escribe al Facebook. Sí. Él pregunta, ¿qué cosa puede significar un bulto en la mama de un varón? Hay cáncer de mama en los varones, ¿no? De cada 200 cánceres de mama en las mujeres, por lo menos hay uno en el varón. Y el hecho de tener un bulto en la mama, definitivamente se tiene que estudiar. Si el varón es joven, está entre 16 y 25 años, generalmente no tiene importancia porque eso sería un botón mamario. Se hace una ecografía, se identifica que es el botón mamario y se observa. Entonces, si el paciente es mayor, entonces sí hay que hacer un estudio histológico. Hay que ir inmediatamente. Este esquema la presentamos en la charla pasada y era para decir de que hay dos tipos de cáncer. El que nace en las bolsitas, en los lobulillos, y el cáncer que nace en los tubos, el carcinoma ductal. Carcinoma lobular y carcinoma de los ductos. Y habíamos dicho que el cáncer generalmente nace dentro de la manguerita, dentro del tubo. Y esta progresión de un tubo normal hacia un tubito con células cancerosas dura 10 años. No sé si pueden pasar la otra diapositiva. El clip. Ya, acá es muy gráfico. Miren, esta es una mama normal y esta es una mama con cáncer. Este es un tejido normal, un ducto normal y este es un ducto lleno de cáncer. Han pasado de 8 a 10 años para que estos tubitos con células normales se transformen en tubitos llenos de células neoplásicas. Entonces tenemos 10 años para diagnosticar el cáncer. Pero recordar que hay veces que el cáncer no se ve, esta enfermedad a veces se esconde, porque tomamos mamografía y no sale nada, tomamos ecografía y no sale nada, tomamos resonancia y no sale nada. Y habíamos dicho que también este tipo de, o sea, el tipo de pruebas para los descartes no tenía que ver con los implantes ni nada parecido, habría que verlo. Los implantes dificultan un poquito el estudio de la mama, pero no tiene los implantes ninguna relación con el cáncer. Ni te producen el cáncer. No producen cáncer, ¿no? O sea, las pacientes se juegan... tiene ese miedo también, ¿no? Claro, pero... Y habíamos dicho que, por favor, antes de colocarse implantes, las pacientes tenían que ser estudiadas. Que sean el descarte. ¿Cuál es el error? Que las pacientes se colocan los implantes, pero no han tenido estudio de ecografía, no han tenido estudio de mamografía, entonces se colocaron el implante y 3 años después tienen cáncer. Y obviamente la paciente asocia el cáncer con el implante, pero no es así. Lo que pasa es que cuando le colocaron el implante no le hicieron estudios. Entonces, toda paciente que se coloque implante mamario debe ser estudiada con mamografía y ecografía dependiendo de la edad. Claro. José Manuel nos pregunta en el Facebook si los anticonceptivos causan enfermedades en las mamas. La pregunta es interesante porque nos permite arrastrarla hacia otra pregunta que es si las hormonas causan cáncer. Hubieron varios estudios acerca del uso de la terapia de reemplazo hormonal en pacientes que ya han tenido menopausia, posmenopáusicas y cáncer. Bueno, las hormonas de por sí no causan cáncer, pero si una paciente no ha sido estudiada y es una paciente de 45 años, no ha sido estudiada, yo no le puedo dar hormonas. Porque si le doy hormonas es como echarle gasolina al fuego. Entonces debemos aprender, así como hemos dicho que las pacientes que se colocan implantes deben ser estudiadas, las pacientes que van a recibir anticonceptivos o van a recibir terapia de reemplazo hormonal tienen que ser estudiadas también. Porque ¿cuál es el error? Y uno asocia
Le colocaron implantes y en 3 años hizo cáncer. Pero no es por el implante, sino porque la paciente no fue estudiada. Tomó terapia de reemplazo hormonal ya, y hizo cáncer, pero no es por eso, es porque la paciente, o sea, ya tenía el cáncer. Hemos dicho que el cáncer aparece en 10 años. Claro, había una predisposición, ya estaba el cuerpo Ya estaba así. el cáncer, lo que pasa que no son estudiadas. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Todas las mujeres tienen mamas, todas las mujeres deben ser estudiadas. ¿Y es una regla o una ley que sea hereditario? O sea, si la tía, si la mamá, si la abuela tuvieron los hijos, ¿es de todas maneras una tendencia? De cada 100 pacientes que tienen cáncer de mama, solo 10% tiene que ver con la herencia. Y la herencia es directa, madre o hermanas, ¿no? Pero nosotros pensamos de que la mayoría del cáncer es hereditario. No, no es así. El 90% del cáncer de mama es espontáneo, puede aparecer en cualquier mujer. Claro. Teníamos otra pregunta, del Facebook. Nos decían, si la... Vitamina E. Patricia nos escribe, si la vitamina E... ayuda a prevenir. Ayuda a prevenir. El cáncer. En verdad, la prevención del cáncer sería tener el peso ideal, hacerse sus controles de manera continua y tener un hijo en una edad adecuada. Esa sería la mejor prevención del cáncer. Las vitaminas también ayudan, pero sí, no tienen un impacto específico. Marlene nos pregunta, tras 4 quimios y 36 radioterapias, ¿me podría regresar el cáncer? Ya. Cuando el cáncer de mama aparece en una paciente, en verdad es una tragedia. Pero yo a mis pacientes le digo que, si bien es cierto, es una mala noticia, este evento a futuro la va a fortalecer. Porque es duro enfrentarse con el cáncer, pero el cáncer, cuando es diagnosticado a tiempo, se cura. Es más, ahora el cáncer avanzado lo podemos hacer, el cáncer inoperable lo podemos hacer operable. Entonces, cuando una paciente piensa que tiene cáncer y que le va a volver, no es así, las estadísticas son pocas. Cuando una paciente tiene cáncer, ha recibido quimioterapia, ha recibido radioterapia y está en sus controles periódicos, esa paciente tiene muchas posibilidades de curarse. Y acá, por favor, la familia es importante. Los hijos, los padres, es una buena oportunidad para unir a todo el entorno familiar, porque esa paciente que tiene cáncer necesita vivir. Es importante para el hogar, es importante para la sociedad. Miren, todas estas mujeres son artistas, son gente que salen en los medios, hablan distintos idiomas y han tenido cáncer. Nadie es invulnerable al cáncer. Cualquier mujer podría tener el cáncer de mama. Entonces, por favor, cuidemos a lo que más amamos, a nuestras madres, a nuestras esposas, a nuestras hermanas, porque esta enfermedad se puede diagnosticar a tiempo, es curable. No hay que esperar que una paciente tenga estadio clínico 4, no. Cuando una paciente tiene estadio clínico 4, la verdad que la guerra ya está perdida o casi perdida. Nosotros tenemos que, por favor, poner toda nuestra energía a nuestras madres, esposas, hermanas. Y una preguntita así rapidísima, Gastón. Después de un proceso de estos, identificas y de repente combates el cáncer, ¿esta mujer podría salir embarazada, por ejemplo? ¿Podría buscar la posibilidad después? Hay muchas pacientes que han tenido cáncer de mama y salen gestando. No hay ningún inconveniente entonces, podría Es difícil, pero sí se puede. Sí se puede. Perfecto. Y esa paciente que nos escribe, si le podría, no, que confíe que ya venció al cáncer, porque la actitud de la paciente es importante. Eso también es importante, sí, es cierto. La ella actitud tiene y que las estar ganas con las convencida de que el cáncer, peleas, bien manejado, se derrota, o sea, se vence. Y con fe en Dios y con el soporte familiar lo puede lograr. Así es. Perfecto, Gastón, muchísimas gracias. Realmente amplio este tema y creo que hemos podido abarcarlo en todas sus aristas. Y bueno, ya las preguntas creo que han sido absueltas, han sido respondidas. Oportunas y bueno, así ha explicado con mucha claridad, con mucha con la especialidad de Gastón. Así es, como siempre. Y bueno, nos pasamos vamos a un corte comercial y después de hablar de mamas hablamos de huevos. Los huevos de codorniz. Ya regresamos. Que vuelve a vibrar con la luz de las estrellas en mis sentimientos. Te vuelvo a encontrar. Veo las cosas como son.
Estamos de regreso en Bien por Casa y ahora vamos a hablar acerca de este pajarito curioso que nos llamó la atención cuando empezamos el programa en la mañana, y es la codorniz. Así es, y vamos a conocer todas las propiedades. Las bondades. Las bondades, efectivamente. Digamos, conocemos de repente un poco algunos acerca de los huevitos de codorniz, pero no queda ahí. No queda ahí, vamos a conocer las propiedades también de la carne, de este animalito, ¿no? El valor nutricional de la carne. Y también un poco acerca de la crianza, Así ¿verdad? es. Bueno, para eso, exactamente, vamos a presentar a nuestros invitados. Estamos con Arnaldo Hurtado, que es médico nutriólogo, y con Arturo Vargas, que es criador de codornices. Buenos días, bienvenidos. Buenos días. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Bien, creo que nos han venido acá Además han traído a presentarnos un buffet. Un buffet de codorniz. Un buffet de codorniz, y estábamos apreciando que se pueden hacer diferentes tipos de platos, diferentes tipos de, ¿no?, de elaboraciones. No hay límite, hay una variedad muy interesante. En realidad puedes usar lo mismo que usas en el pollo. Ya. Todas las formas que puedas cocinar el pollo, puedes hacerlo en la codorniz. Exactamente igual. La diferencia es el tamaño. Nada más. Sí, básicamente es el tamaño. Hay una creencia, ¿no? Y esto de repente lo puede responder Arnaldo. Muchas personas piensan que por el huevito de codorniz ser más chiquito, ¿no?, probablemente no tenga los mismos aportes nutricionales que el huevo de gallina, o que no te va a satisfacer igual, o qué sé yo. ¿Qué hay de cierto? Curiosamente, si uno se da el trabajo de revisar fuentes fidedignas en Internet, digamos de páginas de buena información, en realidad el huevo de codorniz tiene incluso algunas ventajas sobre el de gallina, ¿no? Si bien es cierto, es más chiquito, ¿no? Justo estábamos viendo ahora con Arturo el tema del peso, ¿no? Hay una diferencia notoria de peso, y más o menos 5 huevitos de codorniz harían el equivalente a uno de gallina, ¿no? En peso. En peso. Pero eso no quiere decir que su valor nutricional sea menor, en realidad. Poseen también grasas esenciales importantes, proteínas de alto valor biológico, ¿no?, como el del huevo, por ejemplo. El huevo, o mejor dicho, el de gallina. Sin embargo, hay ciertos minerales que están mucho más presentes en el huevo de codorniz que en el de gallina. Por ejemplo, el calcio, algún tipo de vitamina B, del tipo B, vitamina D, incluso mayores cantidades de antioxidantes. Ahora, pero con respecto a las yemas, ¿no?, porque, digamos, se sataniza un poco las yemas del huevo de gallina y dicen